Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a revisar la situación del mercado, que además hoy hemos tenido un movimiento bastante interesante que analizar. Y luego respecto al SP500, la verdad es que no tengo nada que añadir, porque la situación es la misma que comentábamos el viernes. Por lo que si queréis saber qué es lo que pienso sobre el SP500, recomiendo que os veáis el vídeo del viernes, que ahí es donde hacíamos la última actualización del mercado tradicional. Respecto a Bitcoin, si no visteis el análisis de ayer, también recomiendo que lo veáis, sobre todo si vuestra operativa está un poco más enfocada en el medio-largo plazo, que no sea tan intradía, porque en el análisis de ayer eso es lo que estuvimos revisando. Estuvimos revisando el diario y el semanal y los análisis que pues tenemos en esas temporalidades, así que en ese sentido, para todo aquel que tenga interés en un análisis no tan de trading intradía, recomiendo que os veáis el vídeo de ayer. Mientras tanto, volviendo a lo que es el intradía en este caso, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque el evento de hoy puede ser bastante importante de cara a la operativa de los próximos días. Por repasar un poquito el contexto en el que nos encontrábamos, voy a cerrar esto por aquí. Os recuerdo que en el pasado tuvimos aquí una zona de compra bastante fuerte que no dejaba que el precio cayese de los 22.640 más o menos, que era la zona del Value Area Low en este caso, y como veis fue en varias ocasiones, porque tuvimos aquí este primer rebote, este segundo rebote aquí, y además aquí tuvimos una búsqueda de liquidez local antes de comenzar a subir a buscar niveles operativos más altos. Entonces, hasta entonces, las muestras que teníamos aquí y también los uptrust nos demostraban fortaleza en el movimiento. Incluso el T secundario se acercó bastante a lo que fue la parte alta de la estructura. Entonces, hasta el momento, las huellas que teníamos en el análisis eran huellas de fortaleza, y también os recuerdo que venimos de un movimiento alcista. Pero en estas últimas horas, esto que estamos viendo no nos gusta de cara al escenario alcista. Más que nada porque no ha conseguido consolidar de una forma clara la zona de los 23.350 como un soporte, que es la zona de la parte alta del rango. Y además es que después de haber ingresado en el rango, aunque todavía no hayamos tenido el test, ha venido hasta la zona del BIPOC, donde sí que en cierta manera ha frenado, pero luego lo ha acabado rompiendo. Entonces estamos empezando a perder zonas clave, y cuantas más acabemos perdiendo, más se quedará invalidado ese escenario alcista. Tenemos el Value Area Low, que será la siguiente zona donde tengamos que revisar la acción del precio, para ver si en este nivel llegásemos a tener un rebote como fue en el pasado. Incluso podría llegar a caer un poquito más intentando buscar la liquidez, que en este caso estaría sobre la zona de los 22.440. Pero en caso de alcanzar el extremo opuesto, si llegamos a alcanzar los 22.300, ahí así que descartaríamos en un inicio el movimiento alcista posteriormente. Más que nada porque estaríamos demostrando, o mejor dicho, nosotros no, el precio estaría demostrando mucha debilidad, porque habría perdido toda esta zona de compradores y el contexto habría cambiado después de esta sacudida que tuvimos de máximos anteriores. Porque como veis, el precio vino a sacudir toda esta zona y aquí ya fue donde empezó a perder fuerza, que si recordáis los análisis anteriores que hicimos, aquí es donde podríamos haber establecido una nueva estructura, que de hecho fue lo que planteábamos para ver si llegaba a continuar durante este fin de semana. Ahora bien, el precio ahora mismo no está haciendo eso. Como veis, esto ya lo habíamos descartado y estábamos a la espera sobre todo de ver si al menos consolidaba por aquí. No pasa nada si llegásemos a reingresar y luego de golpe sale. Esto podría ser totalmente válido, y más después de haber visto cómo por aquí se podría haber formado mucha liquidez. Entonces, este movimiento en un inicio podría tener sentido para un escenario alcista, si después hubiésemos rechazado también con bastante fuerza. Y aquí en el test podríamos haber valorado perfectamente la compra. Pero viendo este escenario donde no hemos rebotado, o al menos hasta donde nos hubiese gustado, que sería otra vez rechazando toda esta zona operativa, hemos visto que está rompiendo nuestras zonas clave. Entonces, si ya llegamos a romper incluso la zona del Value Area Low e incluso llegamos a la parte baja de la estructura, esto para mí serían señales
muy bajistas, no serían señales de fortaleza y habría que tener cuidado porque esto podría ser el evento de sacudida de esta estructura. Sí que es cierto una cosa, y es que viendo un poco cómo se está desarrollando esto, incluso podría valorar que la estructura tuviese cierta inclinación. Pero ahora mismo para este análisis no lo voy a considerar, de momento voy a mantener lo que tengo y ya si considero mañana, pues ya os comentaré a ver si llego a hacer ese cambio, porque viendo un poco cómo se ha estado respetando esto, podríamos estar en una estructura con cierta inclinación. Incluso si lo establecemos así, voy a hacer aquí una prueba para que lo veáis conmigo, básicamente. Estaríamos viendo algunas señales de debilidad en este caso con fallos estructurales por el camino, pero a priori a nivel operativo creo que no me resulta tan interesante, así que lo que yo voy a hacer en un inicio al menos va a ser esperar a ver si llegamos a tener esa muestra de debilidad buscando la parte baja. Y aquí ya, si llegamos a tener ruptura, entonces en el test será donde estaremos evaluando la oportunidad de short buscando niveles operativos más bajos. De todas formas, aquí lo que también podríamos hacer es, si llegamos a tener un evento de test para consolidar este reingreso sin llegar a volver a rechazar, entonces será muy importante que a partir de los 23.360 aproximadamente ya el precio nos empiece pues a demostrar debilidad otra vez en estos niveles y que rechace esta zona operativa, y aquí será donde nosotros comenzaremos a evaluar también oportunidad en short para lo mismo de antes, ¿vale? Sería la misma operativa hacia la misma dirección pero desde diferentes puntos. Luego, revisando lo que es el gráfico de 4 horas, porque eso por lo que es el time frame de 1 hora no hay mucho más que comentar. Sí que es cierto que no me gusta demasiado para la operativa de corto plazo que tengamos aquí este soporte. Bueno, que ahora debería ser un soporte porque antes era una resistencia. Pero en caso de que valoremos una oportunidad de short en esta zona, en cuanto lleguemos a los 22.030 aproximadamente ya será una zona para empezar a protegernos. Pero si llegamos a ver que esto rompe, consolida y que pasa este nivel luego cayendo como si nada, ahí es donde sí que podríamos llegar a tener una corrección bastante importante en lo que es el gráfico de 4 horas. Así que esa sería también otra operativa que podríamos valorar, pero de igual forma iría un poco vinculada a la que os comento en el time frame de 1 hora. Ahora bien, esto lo llevamos esperando bastante tiempo, de momento no se ha dado, pero si llegamos a ver una corrección en este movimiento, de este movimiento alcista me refiero, si llegamos a ver una corrección, aquí sería donde nosotros tendríamos que empezar a evaluar algún tipo de compra. Porque después de toda esta muestra de fortaleza, esta búsqueda de liquidez podría ser una muy buena oportunidad para valorar alguna compra. Las zonas donde podríamos valorarlo serían esos 22.030 en un inicio, pero como os digo, vamos a estar muy justos en la operativa de 1 hora, así que habrá que saber un poco cómo jugar bien con esta zona, porque es una zona muy estrecha. Y si llegásemos incluso a reingresar dentro del rango, tendríamos que luego ver el VPOC en qué zona quedaría, porque si ahora mismo estiro el volume profile, bueno, es más o menos la misma zona, entonces marcaríamos aquí, por si llegamos a tener un reingreso temporal, esta zona, sobre los 19.186 más o menos, será la zona más clave en caso de tener un reingreso. Por el momento todavía podría quedar mucho hasta ver eso, así que de momento vamos a centrarnos en lo que es la operativa de 1 hora. Y la zona más importante, desde luego, que tenemos para los próximos días serían esos 22.030, que es la parte alta de la estructura anterior y que actualmente debería de intentar mantenerse como un soporte, ya que era una resistencia en el pasado, y consolidar esto podría ser una muy buena oportunidad para luego buscar compras. De igual forma, como veis, va a ser un poco complicado si lleváis poco tiempo en el mercado operar esto, porque tenéis que estar en 1 hora intentando evaluar esa oportunidad en short, pero si vamos a ver algún tipo de reacción sobre la zona de los 22.030, entonces ahí igual habría que descartar ya esa oportunidad en short, cerrar. Y bueno, aunque saquemos muy pocos beneficios, pues por lo menos no perdemos, porque lo malo sería intentar shortear desde aquí y que luego te haga así, porque aquí nos va a echar el mercado con un stop loss
Y lo que tendríamos que evaluar en esta situación serían las compras una vez tengamos ese rechazo a esta zona operativa. Que de igual forma, bueno, no sé si considerar esto una posible reacumulación, podría ser, pero ahora mismo de momento no tiene la pinta, al menos en lo que estamos viendo en una hora. Lo estaremos evaluando a ver cómo evoluciona a partir del lunes, ya cuando abra el mercado, veamos también un poco qué es lo que hace el SP500. Ahí yo creo que nos va a dar alguna pista más de qué es lo que puede llegar a hacer el precio, pero a priori tenemos una situación bastante delicada. Entonces, nada, esa sería un poco la operativa que yo tengo en mente para los próximos días. Como siempre, que cada uno luego evalúe si quiere, pues, aprovecharla o no. O simplemente prefieren mirar a ver qué es lo que sucede, o evaluar incluso otro tipo de operativa en contra de la mía. Todo es válido, al final en el mercado nadie acierta el 100% de las veces, y vosotros tenéis que hacer vuestros propios análisis porque esa es la única forma que vais a tener luego de ir aprendiendo. Está muy bien que podáis utilizar el mío como referencia o para tener una segunda opinión, pero siempre priorizad la vuestra, porque es que si no, no vais a aprender y eso no sirve de nada. Entonces, nada, dicho esto, no hay mucho más que comentar aquí. Vamos a revisar las herramientas como siempre, comenzando por Bookmap. Os recuerdo que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. En Bookmap estamos viendo algunas zonas de compras bastante interesantes. Empezaron a entrar compras a partir de los 22.800. Tenemos también aquí sobre los 22.700. Actualmente ya no quedan tantas en toda esta zona, pero sí que a partir de los 22.550 empezamos a volver a ver otras compras. Por parte de las ventas, la verdad es que no se ve gran cosa. Esto sí que podría hacer que el precio frenase en este movimiento bajista en este caso, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona todo. Vamos a revisar lo que es el multibook. Voy a ponerlo por aquí. No sé si ponerlo... Sí, yo creo que ahí va a estar mejor. En el multibook, ¿qué es lo que estamos viendo? Por el momento se mantienen estas compras en los 21.400 aproximadamente. Y si nos acercamos a ver el precio, se mantiene en venta sobre los 24.000. Entraron algunas compras a defender al precio en los 23.000 y luego en los 22.800. Que esto ha sido en parte por lo que el precio pues frenó en un inicio en la zona del BIPOC y luego continuó cayendo hasta donde estamos ahora, que es donde han vuelto a entrar esas órdenes de compra. Y aparte de esto, pues tampoco hay mucho más que comentar. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Como veis, el multi ha cargado en este caso, así que vamos a estar revisándolo. A ver si esto también se pone por aquí. Vale. Y bueno, aquí en el multi vemos mucha liquidez por parte de los short. Hasta los 23.508 aproximadamente. Que eso, si no me equivoco, sería sobre la zona de la parte alta de la estructura. Sería hasta los 23.508. Mira, hasta aquí. Hasta aquí tendríamos liquidez, con lo que en el corto plazo, además, si no me equivoco, los futuros cerraron también, sí, sobre los 23.500. En el corto plazo es bastante probable una visita hasta esta zona, o sea que podríamos incluso valorar aquí algún tipo de operativa, como os comentaba antes. Entonces, si llegamos a ver este movimiento en las próximas horas, muy atentos porque aquí, como os digo, tenemos que valorar la acción del precio para operar. Y es bastante probable que tengamos esa visita a esos niveles, por un lado porque estamos viendo liquidez por parte de los short en toda esta zona y además porque tenemos por aquí lo que fue el cierre de los futuros. Entonces, para cerrar ese gap y buscar esa liquidez, creo que en el corto plazo sí que podríamos buscar estos niveles. Es bastante probable porque se unen muchos factores para que el precio pues, pueda llegar a esta zona. Vamos a revisar aquí si hay algo diferente, parecido, o sea, en este caso... Sí, también sobre los 23.500 más o menos es donde vemos liquidez. Así que vamos a lanzar un optical. Aquí no veo nada que haya interesante que comentar, más o menos 50-50. Vamos a lanzar también aquí el optical. Y vamos a revisar los CVDs. ¿Qué estamos observando? Bueno, Coinbase tiene aquí una divergencia, si os dais cuenta, en lo que es el spot con el precio. Pero sí que es cierto que si nos fijamos en lo que ha hecho en estas últimas horas,
tuvo una venta bastante fuerte justo antes de esta última caída. Imagino que se adelantaron un poco a este hecho que vino posteriormente, pero luego aquí no estuvieron vendiendo. De hecho diría, nah, no es una divergencia. Pensé que sí que era una divergencia, pero no lo es. Luego Bitfinex, si habéis visto los últimos vídeos, recordaréis que estuvo vendiendo bastante constante durante todo este último movimiento. Y ya en estas últimas horas fue, desde mi punto de vista al menos, el que originó ese reingreso en la estructura que teníamos. Más que nada porque aquí tenemos una venta muy fuerte donde se ve claramente en el volumen delta y además el CVD cae con bastante agresividad. Luego no han comprado, por lo que yo diría que en este caso este último movimiento sí que se ha originado desde Bitfinex. Y Binance vemos cómo sigue el precio, así que aquí no hay nada que comentar. Tenemos por aquí el mapa de corto plazo, mucha liquidez por parte de los short. Teníamos aquí sobre los 23.430 en el pasado. Me extraña que no fuesen a por esta liquidez, aunque sea rápidamente antes de caer, la verdad. Pero bueno, de todas formas, actualmente donde estamos viendo más liquidez es esta zona que comentábamos, sobre los 23.200, 300. Parece aquí que en el corto plazo hay bastante. Mucha liquidez en general por parte de los short. Y luego, en este mapa, que es casi igual, pero bueno, son dos formas diferentes de verlo. Tenemos aquí un primer clúster hasta los 23.100 y luego otro que bueno, podremos decir que hay liquidez hasta los 23.323 en el corto plazo. Que eso, 323, pues mira, sería casi hasta la parte alta. Entonces, en general tenemos, tanto en el mapa de medio como en el de corto plazo, mucha liquidez en esta zona. Bueno, en esta no, perdón, sería toda esta zona, pero hasta aquí más o menos. Entonces, yo creo que es bastante probable que en las próximas horas visitemos estos niveles. Y luego también tendríamos un poco de liquidez por parte de los long, pero esto sería hasta los 22.750 aproximadamente. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.